Hola, el día de hoy yo les voy a hablar del método Delfo. ¿Qué es el método Delfo? Es un sistema dinámico, intuitivo y predictivo que se basa en el uso estratégico de las opiniones por parte de un panel de expertos sobre algún tema en particular, con el fin de llegar a soluciones específicas y mejor toma de decisiones. Una de las principales características del método Delfo es que se puede utilizar a distancia y no precisa la constitución formal de un grupo porque no permite que en ningún momento se reúnan las personas que intervienen. Intervienen dos tipos de sujetos, el coordinador y los expertos. El coordinador se encarga de centralizar la labor de los expertos y los expertos deben ser personas que conozcan bien el problema que se les plantea y si es posible que procedan de diferentes campos con el fin de obtener una visión más rica del problema. Eh, Su funcionalidad es reducir al máximo las diferentes posibilidades predictivas o pronósticos, es decir, que simplifique el resultado de un trabajo complejo gracias a las opiniones del grupo de expertos. Este método se puede aplicar en el ámbito de la medicina, la psicología, la gestión económica, las ciencias sociales, pero se utiliza principalmente en el ámbito empresarial. En general, este método puede servir como prospección sobre ventas, demanda, comportamiento de mercado, posibilidades de inversión y optimización de procesos. Su objetivo principal es obtener una opinión, grado de acuerdo o consenso sobre un tema o problema planteado a un grupo de especialistas o expertos. Bueno, este método Delfo tiene 5 características. La primera es que las opiniones de los expertos son anónimas. La segunda es que los expertos deben contestar el cuestionario en varias veces. En tercero, la retroalimentación es controlada. En cuarto, las respuestas se representan estadísticamente. Y quinto, hay heterogeneidad en la selección de los expertos. También podemos destacar que en el método Delfo tiene sus principales funciones, la primera es aplicar el conocimiento. Cuando realizas las preguntas correctas y seleccionas adecuadamente tu panel de expertos, se obtiene información valiosa. Segundo, tenemos mejorar la toma de decisiones, mayor conocimiento e interpretaciones sólidas que te permitirán realizar una mejor toma de decisiones y minimizar los riesgos. Tercero, visualizar escenarios. Podrás ver escenarios más amplios y futuros a corto, mediano y largo plazo, así como la evolución de elementos concretos. Cuarto, acelerar el crecimiento. Cuando logras una prospección estratégica, puedes emprender un camino más recto, sin obstáculos, lo cual le permitirá acelerar el crecimiento. Y quinto, tenemos resolver situaciones. Una de sus funciones es la de resolver problemas, fallos o situaciones inesperadas, lo cual da los elementos para optimizar diversos aspectos en el negocio. Bueno, también el método Delfo cuenta con 7 pasos, de los cuales yo le voy a hablar de los 3 primeros, que el primero es definir el tema. Deberá identificar el objetivo que se persigue con la aplicación de este método. Segundo, hacer cuestionarios. Se basa a los objetivos que tengamos en el mismo, teniendo en cuenta que las preguntas deben ser concisas y cuantificables para facilitar el posterior análisis. Y tercero, definir los expertos. En base a una serie de características que hayamos identificado relevantes para nuestro estudio, se seleccionan los expertos. Bueno, para continuar con los pasos del método Delphi, eh, el cuarto paso sería envío del cuestionario. En este queremos confirmar y asegurarnos de que la persona recepcione pues el cuestionario y los participantes también conozcan el tiempo de entrega. Como quinto paso sería el análisis de las respuestas. En este primer análisis podemos
recoger cierta información que te permite clasificar los puntos de vista de cada uno, con la intención de tener un perfil definido del tipo de las opiniones de cada participante. Esto puede ser una manera de comprender qué respuestas constatarán o comulgarán entre ellas, con el fin de trazar los siguientes preguntas. La siguiente ronda del cuestionario será tomada más refinada y mucho más específica. Como sexto paso tenemos el reenvío del cuestionario y se analiza. Según sea el avance de las opiniones del primer cuestionario, es posible que haya que enviar varios cuestionarios un par de veces más, siempre y cuando las preguntas se hayan adaptado para ahondar en el tema, para compartir información y argumentos valiosos. Al final de cada ronda habrá que realizarse el análisis para cuantificar las respuestas, agregar valores y obtener un puntaje que permita ver cuál es el consenso entre los expertos. Y como séptimo paso del método Delphi sería recoger conclusiones y el planteo de estrategias a partir de ellas. Entonces al finalizar hay que poner atención en las diferentes y las coincidencias, así como en las respuestas que más se repiten. La idea es que se identifiquen patrones o tendencias. Se deben eliminar datos dispersos o que sean extremos. Con ellos podrás crear un reporte que te ayudará a tomar decisiones sobre el objetivo que planearás al inicio. Continuando, tenemos las ventajas y desventajas del método Delphi. En las ventajas tenemos que las opiniones de diferentes expertos con diversas maneras de enfrentar un problema son muy enriquecedoras para la toma de decisiones. Otro sería que el anonimato permite que los participantes sean mucho más abiertos a cambiar de opinión a medida que los argumentos se comparten y que los datos de peso ayuden a comprender otra perspectiva. También se evita el sesgo que los líderes de opinión podrían crear cuando comparten una respuesta. Cuando se oculta el nombre, lo único que queda es el peso de sus datos, argumentos y conocimientos. Por último, en las ventajas se tendría que se eliminan las limitaciones geográficas porque los expertos no tienen que compartir un espacio para hacer sus aportes. Así se incentiva la aproximación a especializaciones por la importancia de sus aportaciones, no por la facilidad de trazarlos. Continuando con las desventajas, la primera sería que para que tengan unos buenos resultados es necesario plantear preguntas precisas, claras y que en realidad soliciten respuestas que lleven a conclusiones valiosas. La segunda sería que lo mismo ocurre con las respuestas. Deben comprenderse y tener una buena redacción para que no hayan cabida a malos entendidos. Por lo tanto, las habilidades de comunicación son clave durante todo este procedimiento Delphi. La tercera desventaja sería la elección de los expertos. También es muy crucial. Debe evitarse escoger el mismo perfil de especialistas que podrían compartir demasiados puntos en común. El resultado será un análisis homogéneo que no tendrá ningún aporte como tal a este proceso. Y por último, en las desventajas tenemos que es un proceso o sea, más bien largo, ya que depende de la rapidez con la que los expertos entreguen sus respuestas y luego repasar el cuestionario para conocer si hay algún Hola a cambio de todos, compañeros, opiniones. buenas noches. Les quería compartir en este momento en la parte de la investigación que nos toca a nosotros, con el tema y las herramientas de trabajo, y las herramientas de recolección de los datos correctos, un paso fundamental a la hora de desarrollar un proyecto y un enfoque en la investigación, ya que de ello dependerá la calidad de la información que se obtendrá y el análisis que se va a realizar, ¿cierto? Es que son las herramientas de recolección de los datos. Las herramientas de recolección de datos cualitativos pueden referirse a los métodos de la investigación tradicional, ¿cierto? O un conjunto de técnicas y materiales específicos y que facilitan y enriquecen el proceso de la recolección de datos. Estas herramientas se pueden utilizar
para desarrollar o describir un contexto, un acontecimiento, un grupo de personas, una relación concreta o de forma amplia, interpretando o comprendiendo razones subyacentes o comportamientos de las personas y los sentimientos. Las herramientas de recolección de datos cualitativos recogen datos que se caracterizan más por ser descriptivos que numéricos. Se basan en textos a menudo que se expresan con las propias palabras de los participantes. ¿Sí? Este tipo de herramientas nos ayudan a conocer el contexto y la motivación, ¿cierto? Las herramientas de recolección de datos cualitativos suelen incluir preguntas abiertas, respuestas descriptivas y con un poco o ningún valor numérico. Los datos obtenidos mediante estas herramientas pueden analizarse organizando de temas subyacentes, ¿sí? ¿Cuáles son las características de las herramientas? Entonces, generalmente las herramientas utilizadas en la recolección de datos cualitativos se caracterizan por están cerradas o en exploración de datos complejos y amplios, ¿cierto? Abordan datos con una perspectiva histórica o holística, son útiles para recoger datos subjetivos, se apoyan mediante dialécticas y racionamiento inductivo, tienen como base de conocimiento o de comunicación y la observación. Su elemento básico de análisis son las palabras en el lugar de numéricos, llevan una interpretación individual, permiten recoger datos singulares. Entonces, hay 5 herramientas para la recolección de datos. ¿Sí? Una de las primeras es la investigación cualitativa. Utiliza como métodos principales la recolección de datos por medio de la entrevista, la encuesta, los grupos de discusión y las observaciones del participante, además de métodos innovadores como el neuromarketing. ¿Sí? Entonces, la primera que es la entrevista. Entonces, la entrevista son una de las herramientas de recopilación de datos cualitativos más comunes y son excelentes cuando se necesitan para recopilar información muy personalizada. ¿Sí? Existen diferentes tipos de entrevistas, las entrevistas informales y convencionales. Son ideales como para una primera aproximación en la investigación a través del campo, por medio de preguntas abiertas que nos permitan obtener un contexto rico y detallado. Por otro lado, la entrevista a profundidad consiste en una relación pactada entre dos personas, en la que el entrevistador utiliza una guía de entrevistas para ayudar a orientar la conversación hacia los temas de interés. Entre sus herramientas, la mayoría de entrevistas cualitativas utilizan una lista de temas o a veces llamada guía o una agenda. El segundo paso sería una encuesta o cuestionarios abiertos. Las encuestas o los cuestionarios son también utilizados para recolectar datos cualitativos a través del uso de preguntas abiertas. Los encuestadores tienen la libertad y la flexibilidad a la hora de dar su respuesta, logrando que estos respondan con amplitud en lugares de elegir entre números de determinadas respuestas. Este tipo de encuestas suelen darse en espacios para que la gente responda de forma descriptiva, en lugares de limitarse o darles una elección específica de respuesta a poder elegir. ¿Sí? La tercera desde el grupo sería las discusiones. En grupo focales son similares a las entrevistas, salvo que se realizan en forma de grupo y que generalmente son conformados por entre de 8 a 10 participantes para poder entrar en la conversación. ¿Sí? Puedes utilizarla en un grupo focal cuando en entrevistas individuales sean demasiado difíciles o requieran de mucho tiempo. También son útiles para cuando se necesitan reunirse en datos en un grupo específico de personas. ¿Sí? Por ejemplo, si quieres obtener unos comentarios en una nueva campaña de marketing de un número de personas demográficamente similares en tu mercado objetivo o permitir que la gente comparta tus puntos de vista sobre un nuevo producto, los grupos focales son una buena manera de hacerlo. ¿Sí? El cuarto punto sería la observación del participante. La observación del participante te permite observar el entorno en que se encuentra el sujeto o el grupo de interés.
mientras que el investigador forma parte activa de las situaciones. En muchas ocasiones se considera como la observación puede tener un sesgo de investigación, ya que mm, le permite la participación de influir en sus actitudes y en sus acciones del investigador, lo que dificulta su objetividad. Además, el hecho de que el investigador sea también un participante puede afectar la naturalidad de las acciones y comportamientos de los sujetos que estén siendo observados. ¿Sí? Entonces, las herramientas infaltables de las observaciones del participante es el diario de campo, junto con el levantamiento por medio de fotografías, grabaciones, videos y audios para garantizar la veracidad de la información. Y por último, sería el neuromarketing. Es la aplicación de las técnicas de neuroimagen a las investigaciones del mercado. Busca comprender los procesos que ocurren a nivel de inconsistencias en la toma de decisiones de los sujetos. ¿Sí? El desarrollador de la investigación de mercados de neuromarketing surge de reconocimiento dentro de muchas ocasiones. Hacer preguntas a través de encuestas en línea, entrevistas o grupos de discusiones no siempre conducen a la verdad. Entonces, por ello, el neuromarketing ofrece herramientas que van más allá de las respuestas relacionadas y socialmente condicionadas para descubrir lo que realmente se necesita, ¿cierto? Pues, incluyen la variedad de técnicas diferentes en ensayos de respuestas implícitas, análisis de voz, fase de analytics, datos biométricos, entre otros, así como el uso de conjuntos de una o de más herramientas. ¿Sí? Entonces, ¿cómo puedes utilizar las herramientas de recolección? Pues ahora que ya conocemos en detalle la naturaleza de las diversas herramientas de recolección que podemos utilizar en una investigación. Como les digo, fueron 5, ¿sí? Entonces ya podemos poner en un problema en marcha y poder identificar las oportunidades y los problemas. 2, establecer los objetivos de la investigación. 3, planifiquemos métodos y herramientas a utilizar, ¿cierto? De cómo recolectar los datos y análisis e interpretación de los datos. Entonces, como en conclusión, en la actualidad existen gran cantidad de soluciones tecnológicas que constituyen en una forma una herramienta para un tipo de investigación. Atrás quedaron los tiempos en que el único equipo de investigación consistía en una hoja de lápiz y un cuaderno y en mejor de los casos una grabadora. Desde ahorita hay muchas diversidades de programas o de ayudas que podemos tener como una herramienta de trabajo para un tipo o una investigación que queramos llevar. Entonces nos podemos apoyar por medio de estas para dar un mejor resultado. Las fuerzas de venta. Las fuerzas de ventas es todos los recursos humanos y materiales que las empresas utilizan para vender. O sea, son los equipos enfocados en vender los productos o servicios de una empresa y asegurar la satisfacción total del cliente, generar demanda sobre los bienes de las empresas, mejorar sus ventas y apalancar los ingresos de la organización. Pensar en fuerza de ventas es hacer referencia a todos los recursos humanos y materiales que las empresas utilizan para vender. En otras palabras, la fuerza de ventas es un factor fundamental, puesto que las empresas viven de sus ganancias y vender es vital. Tipos de fuerzas de ventas. Está el staff y el material. El staff se refiere al grupo de profesionales especializados en estrategias de ventas que se destacan por su técnica de experiencia. El material cubre los sistemas de fuerzas de ventas como el software CRM y se utilizan para atraer clientes potenciales. La estructura de la fuerza de ventas se divide en internas y funciones externas. La selección consta de perfiles adecuados y se trata de los procesos de contratación de vendedores. Como se mencionó con anterioridad, no cualquiera puede ser vendedor, por lo que la fuerza de ventas en conjunto son recursos humanos y busca elegir un buen personal. La capacitación busca que los entrenamientos que otorgue la empresa sean los mejores para optimizar las destrezas de los vendedores.
La supervisión evalúa el desempeño de los empleados y el diseño de las estrategias. Se trata de la creación de estrategias para la venta de producto o servicio. Las funciones externas tienen los clientes, lo cual es la fuerza de ventas creada para generar atención personalizada en cada tipo de cliente, sean mayoristas o personales. Y el territorio se trata de un vendedor o de un punto de venta. La fuerza de venta busca descentralizar sus tiendas.